Buenas tardes. Disculpe retraso. Eh, Vamos a iniciar este día la reunión. Primero vamos a revisar la agenda. Primero, recordarles que había que leer el material de la unidad 5 que trata sobre evaluación. Me gustaría saber, antes de iniciar la presentación oral, me gustaría saber, Sofía, qué le pareció el material. Estamos entrando a hablar sobre algo delicado, que es la evaluación. Delicado porque me dice a mí como docente cómo van mis alumnos y a veces cuando sale mal el estudiante, pues ya sabe usted los problemas que hay. ¿Qué le pareció el material, Sofía? Cuénteme. ¿O no tuvo mucho tiempo de leerlo o leyó una parte al menos? ¿Cómo estuvo? Cuénteme. Bueno, entonces, para esta tutoría sí hay unas preguntas que las voy a presentar otro momento. Y vamos a iniciar entonces con el tema que corresponde a este día, que es la evaluación. He preparado aquí una presentación. La última parte no la agregué porque me gustaría revisar el documento que ustedes tienen directamente, ya que es muy importante la evaluación. Entonces, vamos a iniciar este día con la unidad 5, evaluación de los aprendizajes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Yo no le tengo miedo a evaluar, pero estoy consciente que la evaluación es delicada. La evaluación es un indicador para el docente y para el alumno que a veces asusta. Y a veces da una gran satisfacción. Por eso da miedo. Que se va a los extremos. Pero aún con todo eso, la evaluación es necesaria. Antes de continuar, me gustaría saber qué piensa usted sobre la evaluación, Sofía. ¿Qué dice usted? ¿Es fácil o es difícil evaluar? ¿Qué dice? Dígame. A ver, Sofía, ya se fue a almorzar. Cuénteme. ¿Qué le parece la evaluación? Bueno, como no hay respuesta, continuamos ahora con el desarrollo de la presentación.
Entonces estamos hablando ahora de algo importante, que es la evaluación. Todo es importante. Pero el problema de la evaluación es que es bien delicado. Evaluación de los aprendizajes. La evaluación se entenderá como una actividad crítica que permite emitir juicios de valor para la educación y analizar características de la comunidad educativa para aprender. Aquí hay 3 puntos. En esta primera frase hay 3 puntos delicados. Primero, actividad crítica. ¿Crítica por qué? Bueno, por lo que ya dije, a veces asusta y a veces nos da una gran satisfacción. Como está en los extremos, por eso es crítica. Luego, la evaluación permite emitir juicios de valor, pero esos juicios de valor basados en la evidencia. Si yo digo, este estudiante tiene problemas de aprendizaje, no me lo estoy sacando de la manga de la camisa. La evaluación me indica eso, que puede ser agradable o desagradable para el padre de familia, pero es la realidad. Y por último dice que permite analizar características de la comunidad educativa. Pues sí, porque ahí yo como docente puedo ver si la metodología que utilicé, si logré involucrar a los alumnos, si el método o las actividades planteadas fueron efectivas, eso me lo va a decir la evaluación. Entonces yo como docente estoy a la expectativa también. ¿Funcionó o no funcionó lo que yo apliqué? Lo que yo diseñé, lo que estaba en la planificación. ¿Dio los resultados que esperaba, sí o no? ¿Quién me lo va a decir? No lo va a decir el director, lo va a decir la evaluación. Por eso la evaluación es importante. Es importante saber dar la clase, saber enseñar, pero la evaluación es importante también por eso, porque es un indicador que me dice cómo va el proceso. Tejada Fernández considera la evaluación como un proceso sistemático de recogida de información mediante instrumentos válidos y confiables. Es decir, no cualquier instrumento. El instrumento con el cual voy a evaluar a mis alumnos debe ser válido y confiable. O sea, no cualquier instrumento cumple esas 2 condiciones. Pues la evaluación la debe cumplir. Y si no, no hay que utilizarla. La cual debe ser valorada y permite tomar decisiones para la mejora. Dicho proceso requiere de sistematizar fases, temporalizar secuencias, proveer los recursos y construir o seleccionar los instrumentos. Lo bueno de la evaluación es que permite tomar decisiones y decisiones en el momento oportuno, cuando todavía se puede remediar las cosas si van mal o se puede fortalecer lo que va bien. Por eso es importante la evaluación. Cuando se emiten juicios de valor sobre el aprendizaje, se habla de evaluación de los aprendizajes. Estoy emitiendo juicios de valor. Juicios de valor sobre el aprendizaje, sobre cosas. Díaz Barriga, un pedagogo mexicano, excelente, el señor, libros todos son brillantes. Mi tesis de graduación la hice basada en un libro de él. Y Hernández Rojas, otros autores también buenísimos,
estima el grado de significatividad y la atribución del sentido alcanzado por los estudiantes. Es decir, la evaluación habla del grado de significatividad y qué sentido le dan los estudiantes. La significatividad hace referencia a la conexión entre aprendizajes nuevos con previos, reflejado cualitativamente en qué aprendieron los estudiantes y cómo lo hicieron. Mientras que la atribución del sentido tiene relación con la utilidad que puede tener un conocimiento para adquirir futuro aprendizaje. Es decir, que a través de la evaluación los estudiantes pueden observar dos cosas. Primero, la significatividad. Eso significa qué relación, qué conexión tiene este conocimiento nuevo con el que yo ya tengo. Ah, no tiene ninguna conexión, no tiene nada que ver, entonces por gusto. Ah, sí tiene mucho que ver, me incrementa esto, me ayuda en esto. Ah, entonces otra cosa. Y luego viene el sentido. ¿Para qué me va a servir este conocimiento? Ah, me va a servir de mucho. Entonces necesito salir bien en la evaluación para saber que yo estoy en condiciones de utilizar este conocimiento allá afuera de la escuela, en la realidad. Va. El papel de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado a lo largo de la historia. La evaluación, como es un proceso delicado, ha ido evolucionando también, ¿verdad? Este señor, Escudero y Escorza, considera que se han dado 4 fases. Vamos a revisar rapidito, porque no tenemos mucho tiempo. La primera generación se subdivide en 2 fases, en donde la inicial se ubica en la antigüedad y se desarrolla hasta finales del siglo XIX. O sea, hasta hace poco relativamente. Estamos en el siglo XXI y esto llegó hasta el XIX, quiere decir que hace poco, comparado con lo demás, ¿verdad? Estando caracterizada por una falta de enfoque teórico, por ser práctica rutinaria y estar basada en general en instrumentos poco fiables, como el uso de exámenes orales, dada la subjetividad implícita en eso. Un examen oral reduce considerablemente la objetividad y eso es peligroso, porque la pregunta es, ¿sabe o no sabe? Y si yo estoy utilizando un instrumento que es demasiado subjetivo, puedo caer en la equivocación de decir no sabe y tal vez sabe. Ese es el problema del examen oral. La otra fase, dice, se denomina testing, caracterizada por la medición de puntuaciones diferenciales para detectar y establecer diferencias personales en el rendimiento. Ahí ya vamos entrando un poquito más en la objetividad. Sigamos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Sofía puede hacer. Sigamos. Vamos con la otra fase. La segunda generación es el nacimiento de la verdadera evaluación educativa gracias a los reportes de Ralph Tyler. Tyler es un autor famoso, cuya idea central son los objetivos preestablecidos y planteados en términos de conducta para poder determinar el cambio ocurrido en los estudiantes y la eficacia del programa educativo. Es decir, en esta segunda fase, todo va enfocado al cambio que se observa en la conducta.
Bueno, es importante eso, pero bueno, ya quedó superado. Vamos a la tercera fase. La tercera generación de la evaluación educativa se enmarca en los años 60, o sea que no tiene ni siquiera 100 años, que según Buba y Lincoln, citado por el escudero Escorza, se distingue por la valoración y el juicio de la realidad como contenidos inherentes a la evaluación. El juicio de la realidad es que, mire, parece fácil, pero hay gente que no ve la realidad tal como es. Eso es una enfermedad que se llama alienación. Alienación significa ruptura con la realidad. Estás viendo una realidad que no existe, ya sea porque le da miedo ver la propia realidad o por cualquier cosa, pero no mira la realidad tal como es. Un ejemplo sencillísimo. La muchacha está bien enamorada del novio. Lo quiere, lo ama, lo desea, etcétera, etcétera. Pero un día lo encuentra abrazando a otra chica. Y ella dice, es que él me quiere, pero esta cipota es la intrusa. Si ella se retira, es que él vuelve conmigo porque es que a la que realmente quiere es a mí, a de veras. Aplicándole la lógica matemática no es así, ¿verdad? Entonces, la evaluación en la tercera parte habla de la realidad. ¿Se apega esto a la realidad? ¿Sí o no? Si dice no, es que la evaluación está mal diseñada. Si dice sí, vamos bien. Y la última fase, que es la cuarta generación, se encuentra la propuesta correspondiente y constructivista de Yuba y Lincoln, quienes conceptualizan la evaluación como un proceso sociopolítico de colaboración conjunta que implica la enseñanza-aprendizaje. Es continua, recursiva y divergente. Divergente significa que no todo llega al mismo punto. Es decir, un estudiante puede que no esté de acuerdo con lo que diga el docente, pero eso no quiere decir que lo que él opinó sea malo. No coincide con lo que yo pienso, ese es problema muy aparte. Pero lo que él dijo es bien acertado, basado en la realidad, etcétera, etcétera. Es el pensamiento divergente. Convergente sería que lo que él piensa coincide cabalito con lo que piensa el docente. Eso es convergente. Pero es que no siempre tiene que ser así. Bueno. Vamos ahora con la UNESCO. Revisemos esto porque hay una pregunta de la tutoría que habla sobre esto específicamente. Según la UNESCO, que es una parte de las Naciones Unidas, la función de la evaluación es ayudar a los profesores a identificar los estudiantes con dificultades para aprender. Según la UNESCO, es una institución de prestigio a nivel mundial, dependencia de la Nación. La evaluación para lo único que me va a servir es para identificar de los 40 estudiantes que tengo, cuáles tienen dificultades de aprendizaje y poder actuar en consecuencia. Y los otros que no tienen dificultades, bueno, la UNESCO los ignora. ¿Por qué los ignora? Bueno, porque no tienen problemas de aprendizaje, por eso. Casi que está diciendo la UNESCO, usted concéntrese, usted docente, enfóquese en los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje. A los demás déjenlos ciegos, por último, que ni necesitan gran cosa, ellos van bien.
Posterior al diagnóstico es recomendable seleccionar estrategias para aumentar las posibilidades de éxito académico. El énfasis está en la necesidad de conocer y usar herramientas pertinentes de evaluación en el aula con estudiantes, que sea fácil de utilizar y que determine competencia e insuficiencia. Es decir, la UNESCO dice, bueno, mire, los que ya aprendieron y va bien, ignórenlo. Usted docente, enfóquese en los que tienen problemas. Por algo ha de ser. Podría ser que su ambiente en la casa no les ayuda nada. Podría ser que no llevan la misma base que los otros, o que el profesor es tan chambón que no logran. La razón que sea. Para Poggi, otros roles de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje son el dar cuenta de logros, asegurar una evaluación válida y confiable y contemplar los de. Fíjense que se repite la misma frase. Evaluación válida y confiable. O sea, no cualquier evaluación me va a decir a mí cómo va el estudiante. La evaluación debe cumplir dos condiciones, que sea válida y confiable. No cumple con eso, hay que ignorar la evaluación. Es que esa evaluación no es representativa, no me indica nada. Así de fácil, así de radical. Instrumentos y técnicas de evaluación en la educación matemática. Aquí nos vamos ya apartando un poco. Estamos hablando de evaluar, pero evaluar en matemáticas. Es que no es lo mismo evaluar el lenguaje, en ciencia. Ahí es otra área, son otros objetivos. Probablemente los instrumentos van a ser otros. Aquí estamos viendo matemáticas. Evaluar si los alumnos ya razonan lógicamente. Evaluar si se pueden comunicar en lenguaje matemático. Evaluar, bueno, etcétera. En un primer significado, la palabra instrumento significa utensilio, manual de trabajo. El instrumento que yo voy a usar es un utensilio, una herramienta de trabajo. A través de ella yo voy a poder evaluar. Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el profesor necesarias para obtener evidencia de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale, revisemos esta segunda frase, que no es chicho. Los instrumentos y técnicas de evaluación que son herramientas que va a usar el profesor. ¿Para qué? Para obtener evidencias de los desempeños. Cuando habla de evidencia significa prueba objetiva de lo que se ha alcanzado. No es prueba subjetiva. No es una apreciación cualitativa de lo que ha alcanzado el estudiante. Al contrario, una prueba cuantitativa y objetiva de lo que ha logrado el estudiante. Y no es un cuento, son evidencias. La evidencia es contundente, ¿verdad? Hizo todo el ejercicio y utilizó bien el procedimiento. ¿Por qué le voy a poner 3? La evidencia me dice que yo tengo que ponerle 10 porque 0 errores. Eso se trata. Dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para obtener datos e informaciones respecto al estudiante. Por ello, el profesor debe poner mucha atención en la calidad de esto
ya que un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad. Vale, este tercer párrafo es delicado. Los instrumentos en sí no significan nada, solo son instrumentos. Pero si yo los aplico en el momento adecuado y con la finalidad adecuada, me permite a mí obtener buena información con respecto al estudiante. Por eso el profesor debe poner mucha atención en la calidad de los instrumentos. Un instrumento tiene que ser bien diseñado. Si yo lo hago a la carrera y todo enojado, el instrumento va a salir mal diseñado. El instrumento, ¿y cuál es el problema de un instrumento de evaluación mal diseñado? El problema es que me distorsiona la realidad. Es que el instrumento va mal diseñado, entonces lo que me va a mostrar, los resultados que me van a dar, no coinciden con la realidad del estudiante. Y como yo, basado en eso, voy a tomar decisiones, las decisiones van a ser equivocadas porque están basadas en una realidad que no existe, en una realidad distorsionada. Por lo tanto, el instrumento tiene que ser bien diseñado para que refleje de forma fiel la realidad del estudiante y que me permita a mí como docente tomar las medidas necesarias para corregir esa realidad en el caso que no sea buena o fortalecer esa realidad en el caso que sea mala. Por lo tanto, el instrumento debe ser algo cuidadosamente seleccionado y preparado. Ahora vamos a comenzar a ver los diferentes modelos de evaluación. A ver, Sofía, si está por ahí, algún comentario, alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado diciendo. Estamos hablando de evaluación, Sofía. Imagino que usted cuando tenga a sus alumnos ya todo le va a poner 10, ¿o no? Cuando llegue un alumno le diga, señor, póngame 10, ¿qué le va a decir usted, Sofía? Cuéntame. Vale, sigamos. Ya vamos a terminar esto. Esta presentación no es muy larga. Bueno, gracias, Sofía. Continuamos entonces. Vamos ahora a revisar algunos instrumentos. No son los únicos, pero sí son importantes. Entonces los vamos a revisar porque para ir viendo las cosas buenas, malas y feas de cada prueba. Veamos ahora la prueba operatoria. La prueba operatoria planteada por Ronca y Terzi es un instrumento de evaluación que tiene la finalidad de verificar la habilidad del alumno para operar con los contenidos aprendidos. La palabra operatoria viene de operación, que significa acción elaborada y compleja, como por ejemplo, analizar, clasificar, comparar, criticar, generalizar y transformar. O sea que la prueba operatoria está apuntándole a un alto nivel de capacidad, según la taxonomía de Bloom. Porque analizar, clasificar, comparar, ya no está en el nivel básico de la taxonomía de Bloom. Está en otro nivel más superior. Y la prueba operatoria hace eso. La prueba operatoria tiene el mérito de haber terminado con las maneras clásicas de evaluar, sobre todo con relación a los conceptos de correcto e incorrecto. La intención de esa prueba es orientar paso a paso el aprendizaje del alumno, dejando claro los objetivos de la pregunta.
las cuales no son planteadas de manera aislada o fragmentada. Las preguntas están buscadas de manera que propicien en el alumno el abandono de la simple memorización de informaciones a cambio de establecer relaciones entre fenómenos e ideas para hacerle percibir que nada ocurre aisladamente. O sea, la prueba operatoria va más allá del mecanismo, va más allá de la memorización. Y además le apunta a desarrollar algunas capacidades que según la taxonomía de Bloom están en un nivel superior. La capacidad de analizar ya no está en el nivel básico, según Bloomberg. Vamos siempre con la prueba operatoria. Ejemplo de pregunta de una prueba operatoria. Revisemos este ejemplo. Suponga que usted es técnico en servicios de alimentación colectiva y debe preparar un plan de presentación de alimentos en línea. ¿Cuál método de trabajo elegiría teniendo en cuenta que hay poco dinero para esa actividad? ¿Por qué se llama operatoria? Porque aquí estamos hablando de acción. ¿Qué va a hacer? No le están preguntando qué piensa, qué opina. No, aquí es. Vaya en concreto. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué va a hacer eso y no otra cosa? Aquí le presentan el caso. Dice servicio de alimentación colectiva y debe preparar un plan de presentación de alimentos en línea. Hay un grupo de gente que está preparando comida para otro grupo de gente, que podrían ser los presos del Mariona, porque ahí le dan comida. Y el técnico debe preparar un plan de presentación de alimentos en línea. Es decir, en lugar de llevarles el menú escrito a la cárcel, ellos con su tablet pueden entrar a internet y buscar ahí la dirección y ver cuál es el menú de ese día. Y de una sola vez decir, va, yo voy a querer carne, yo voy a querer pollo, porque ahí están los platos. Y de esa forma no necesita llevar impreso el menú e ir preguntándole a uno por uno. Eso es lo que se pretende hacer. Bueno, en El Salvador así ha sido. Bueno, no sé si todavía es, pero en el caso de la cárcel de Mariona, el gobierno ha contratado a una maquila que prepara desayuno, almuerzo y cena para los presos. Bastante. Y ellos llegan un día antes con el menú del desayuno, del almuerzo y de la cena a preguntarles qué van a querer. En el menú solo hay dos opciones. O quiere este plato o quiere este otro, pero no hay más opciones. Y el preso dice cuál va a querer. Y al siguiente día se lo llevan. Luego vuelven otra vez a preguntarle y así todos los días. Cuando es en línea, no necesita ir nadie. El preso ya tipo 4 de la tarde dice, bueno, veamos qué me van a servir mañana. Y ahí le aparecen en el menú los platos. Y él marca en su tablet, en la computadora o por el medio que sea, cuál plato va a querer. Entonces la pregunta aquí es, si usted es el encargado de eso, ¿cuál método de trabajo elegiría teniendo en cuenta que hay poco dinero para esa actividad? O sea, le están preguntando no lo que piensa ni lo que opina, eso no importa en este caso. Le están diciendo, mire, ¿qué acciones va a hacer usted para que los reos, en este caso de ejemplo Mariona, digan que van a querer? Allá no estamos hablando de otra cosa más que de acción. Por eso se llama prueba operatoria.
Vamos con el otro caso. Análisis y solución de casos. Mire, los casos son importantes. ¿Por qué los considero importantes? Porque después que usted ha aplicado la teoría, usted ha explicado la teoría, todo lo que está relacionado con algún problema, cuando usted le presenta un caso y le dice, resuélvalo, o la pregunta amplia, ¿va? ¿Qué haría usted? ¿O qué propone usted en este caso? Se supone que los alumnos van a aplicar toda la teoría que ya explicó en exposición magistral y le van a proponer a usted soluciones. ¿Qué hacemos? Entonces, es una buena forma de evaluar, porque yo, si a mí me proponen cosas ridículas, significa que toda la teoría no la han comprendido. Hay que repetir la teoría. Pero si me proponen cosas muy buenas, significa que la teoría se comprendió bien y las propuestas son buenas porque se comprendió todo. Por lo tanto, hay que ponerle bien a todo. Bueno, veamos aquí la presentación. Para Jonathan, los casos son desencadenadores de un proceso de pensar, estimuladores de la duda, del levantamiento de hipótesis, etcétera, etcétera. Para él, el uso de tareas auténticas derivadas de casos reales es esencialmente significativa por ser verdaderas. Jonathan plantea que para utilizar la evaluación empleando casos es necesario que se produzca un ambiente constructivo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en este ambiente son consideradas las múltiples perspectivas, las diversas interpretaciones de la realidad y la construcción del conocimiento con base en experiencias significativas. Digamos, la estrategia a seguir es la siguiente. Primero, analizar un caso escrito, dramatizado en un programa de video. Lo primero, el caso que vamos a estudiar hay que presentar. Número dos, describir a partir del caso los temas presentados. En este caso que acabamos de ver se dan estos problemas. Porque un problema hay que resolverlo. Hay que identificar bien, bueno, ¿y cuál es el problema? Y tercero, los alumnos deben dar solución al caso planteado y explicar cómo llegó a ella, lo que entregará importantes informaciones sobre las habilidades del alumno. Para hoy que ya vio el alumno el caso e identificó cuál es el problema, hoy que proponga soluciones. Pero esas soluciones no son sacadas de la manga de la camisa. Para encontrar la solución va a tener que aplicar toda la teoría que el profesor ya explicó. Si él no estuvo atento y no sabe ni de qué habló el profesor, por gusto, de caso. Pero si él estuvo muy atento, él va a decir, bueno, el profesor dijo que basado en estos principios, estas leyes y esto y lo otro, esto debe resolverse así y así. Vale. Vamos con la siguiente forma de evaluación, que son los mapas conceptuales. El mapa conceptual es una técnica de evaluación propia del enfoque constructivista, en el cual el aprendizaje se expresa como un proceso fundamentalmente interno. Los criterios de evaluación, por lo tanto, no pueden limitarse solamente a los comportamientos operables. Es decir, cuando hablamos de mapa conceptual, estamos hablando de lo que el alumno comprendió, de lo que el alumno interpretó. Y eso es subjetivo, eso es interno, eso es personal. Eso no es una conducta observable. Eso es lo que quiere decir aquí.
La finalidad principal de un mapa conceptual es analizar los procesos de pensamiento de los alumnos. Los mapas son indicadores del grado de diferenciación que una persona establece en los conceptos. En un libro o en un folleto hay muchas ideas que presenta el autor. ¿Cómo se relacionan esas ideas? ¿Cuál idea es la principal? ¿Cuáles son las secundarias? ¿Qué tiene que ver esta idea secundaria con esta otra secundaria? Hay que jerarquizar las ideas. Esa capacidad es la que se va a medir acá. Hay materias en donde los conceptos son importantes. Por ejemplo, en filosofía, en derecho, materias que los conceptos son, o en teología. En teología, por ejemplo, un concepto, ¿vale? ¿Qué es el hombre? ¿O qué es la dignidad humana? ¿Por qué el hombre no puede ser igual a los animales? Estas son cosas que hay que analizar. Si yo leo un libro donde me hablan de la dignidad humana, pues tengo que poner las diferentes ideas que ahí aparecen, jerarquizarlas, cuáles son principales y cuáles son secundarias y cuáles son, están ahí por gusto. Sigamos. El mapa parte del principio que hay una evolución en el aprendizaje. Cuando el que aprende reconoce nuevas relaciones o vínculos conceptuales. En este sentido, el aprendizaje se torna significativo. Para evaluar, mediante los mapas conceptuales, se puede hacer dos cosas. Primero, elegir un concepto clave y pedir a los alumnos que elaboren un mapa que sea capaz de mostrar todos los conceptos y relaciones que puedan conectar. Por ejemplo, si yo el tema o el concepto clave es la dignidad humana, hay muchas cosas que pueden conectarse a él. Y número dos, seleccionar varios conceptos de un tema de estudio y pedir que los alumnos hagan un mapa con ellos, poniéndolos de manifiesto y comprobando las conexiones correctas y las dificultades. Es decir, ahora es al revés. Yo le doy la lista de las ideas y le digo, ordénelas. Vea cómo se relaciona una idea con otra, jerarquícelas, cuál es más importante, cuál es secundaria, y la que esté ahí de más, pues póngala, que es una idea equivocada, que no sirve para nada. Ejemplo de mapa conceptual en matemáticas. Ahí van relacionados. Quiero que observen bien este mapita, porque no se trata solo de poner la chibolita, sino que entre una chibolita y otra debe especificar cuál es la relación entre una chibolita y otra. Porque no es solo que para la línea que une una chibolita con otra me indica que allí hay algo, que allí hay una conexión, que allí hay una relación. Pero, ¿qué tipo de relación? Entonces, escribo ahí un par de palabras para indicar qué tipo de relación hay entre una chibolita y otra, sabiendo que cada chibolita representa una idea. Y la estructura del mapa conceptual me indica a mí que la que está más arriba pues es la principal. Y a medida que vamos descendiendo, se trata de ideas secundarias, etcétera, etcétera. Vamos ahora con lo que se llama portafolio. Pero antes quisiera saber, Sofía, si hay algún comentario. ¿Qué les parecen esos instrumentos de evaluación que acabamos de ver, Sofía? ¿Buenos, malos, feos? ¿Qué dice usted? Dígame. Ah, bueno.
tiene relación porque mire, aquí en esto todo lleva relación una cosa con otra. Va, ok, va, continuamos, Sofía. Entonces vamos a terminar temprano. Vamos a ver el famoso portafolio. El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por el estudiante durante un curso de disciplina. El portafolio incluye también las pruebas y las observaciones de los alumnos. En el portafolio usted va guardando cada tarea que hace, cada evaluación que realiza, y al final le entrega ese archivo al docente para que él lo valore y le asigne una nota. La finalidad de este instrumento es auxiliar al estudiante a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo, reflexionando sobre él, mejorando su producto. El portafolio le ofrece al profesor la oportunidad de obtener referencias de la clase como un todo, a partir de los análisis individuales, con foco en la evaluación de los alumnos a lo largo del proceso. A medida que va desarrollando el curso, las tareas cambian, la capacidad del estudiante también cambia. Entonces, al revisar todos los portafolios, el docente tiene una idea del nivel de avance de todos los estudiantes. Él revisó uno por uno y al final concluye qué tan bueno, qué tan eficaz fue el proceso desarrollado. Con respecto al portafolio, déjenme arreglar esto. Dice, algunas preguntas pueden ser usadas en la construcción del portafolio. Veamos cuáles son esas preguntas. ¿Qué actividades del curso influyeron más en mi aprendizaje? ¿Qué gané con cada actividad? ¿De qué manera las discusiones que tuve con el profesor cambiaron mi punto de vista? ¿Qué contribuciones hicieron? Esto debe aparecer reflejado en el portafolio. Otra pregunta, ¿dónde estoy en ese momento? ¿Cuáles son mis puntos fuertes, mis valores? ¿Qué representan para mí esas dimensiones? ¿Cuál es el nivel de competencia en el área de estudio que escogí? Y la última, ¿dónde quiero ir a partir de ahora? ¿Qué puedo demostrar a partir de ahora? ¿Cuál es el mejor camino para explorar? Todas estas preguntas son para el estudiante que está diseñando su portafolio o revisando su portafolio. En esos cursos largos, con tantas actividades, sí es recomendable usar el portafolio. Porque eso obliga al estudiante, en primer lugar, a realizar la tarea. Y luego le da todo un panorama al docente del comportamiento, del trabajo del estudiante a lo largo del curso. Y si todos presentaron portafolio, él tiene un panorama completo de todos los alumnos. Y él puede decir, bueno, ¿logré la meta o no la logré? ¿O la logré a media? Vamos ahora con proyectos. Los proyectos se trata de aprender haciendo, aprender investigando. Es la base. El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los alumnos, toda vez que permite verificar las capacidades de. El proyecto bien diseñado, porque hay que diseñarlo bien, le va a permitir desarrollar las capacidades de. Primero, representar objetivos que deben ser alcanzados. Caracterizar propiedades de lo que será trabajado. Anticipar resultados intermedios y finales. Escoger estrategias más adecuadas para la solución de un problema.
Ejecutar las acciones para alcanzar el proceso. Evaluar condiciones para la solución del problema y seguir criterios preestablecidos. Mire, a mí lo que me gusta de evaluar con proyectos es que el estudiante conoce e investiga la realidad que se vive y además se da cuenta que no hay un divorcio entre la escuela y la realidad. Porque si, por ejemplo, el profesor habla sobre el SIDA, significa que afuera hay enfermos de SIDA. El Massini, el Sonsonate, el San Rafael de Santa Tecla, tiene paciente con SIDA. Por lo tanto, como el SIDA es un problema, hay que hablar del SIDA en la clase de ciencia. Y luego, aparte de ese contacto con la realidad, el estudiante puede tomar la decisión de qué presentarle como resultado de la investigación al docente. ¿Qué le va a mostrar? ¿Va a ser un video? ¿Va a ser un PowerPoint? ¿Un documento en Word? Hay tantas opciones, ¿verdad? Esta idea de los proyectos a mí me encanta porque acerca al estudiante a la realidad y echa a andar su creatividad. Y él observa que lo que la maestra da en el aula o el maestro da en el aula, sí tiene que ver con la realidad de afuera de la escuela. Vamos ahora con lo que es la observación. Observar, como ustedes saben, no es lo mismo que mirar. Yo estoy, digamos, en el caso de un adolescente. El adolescente está pensando en su novia. Él ama a su novia. Él llora por su novia. Enfrente pasan buses, pasa de todo, pero él solo los mira. Porque él está tan concentrado pensando en su novia que él no sabe, por ejemplo, cuántos buses han pasado enfrente de él. ¿Cuántas personas han pasado? ¿Cómo eran esas personas? Es que eso, él no se ha concentrado en eso. Él está concentrado en pensar en su novia. Entonces él mira porque no tiene los ojos cerrados, pero no observa. Observar significa concentrarse y mirar, pero de manera minuciosa, con rigurosidad, tratando de observar, mirar, catalogar los detalles que me van a permitir relacionarlo para poder interpretar lo que estoy observando. De la observación, como dice aquí, hay dos formas. Una es sistemática y la otra asistemática. La observación sistemática es aquella en que el observador tiene objetivos previamente definidos y como consecuencia sabe cuáles son los aspectos que evaluará. O sea, ya está estructurada, está bien organizada la observación. En cambio, la observación asistemática es aquella que se refiere a las experiencias casuales, de las que el observador registrar el mayor número posible de informaciones sin correlacionarlas previamente. Es decir, eso se dio en la realidad, yo lo observé, pero no estaba planificado y no estaba arreglado para poder yo relacionarlo con otras cosas. Entonces es diferente. Pero en el caso de la evaluación, se trata de una observación sistemática. Usted va a llegar, por ejemplo, con una lista de cotejo, a ver ahí el grupo que está trabajando. Y en la lista de cotejo dice, ¿todos los estudiantes están involucrados, sí o no? Sí. ¿Discuten respetando la posición de cada uno, sí o no? ¿Proponen soluciones al problema, sí o no? Eso es observar. Yo estoy viendo con cuidado todo para poder marcar ahí en la lista de cotejo. ¿Y la lista de cotejo qué es? Bueno, una forma de evaluar que la vamos a ver más adelante.
Algunos instrumentos que ayudan en la observación son famoso checklist, lista de aspectos a ser observados, es decir, la lista de cotejo. Luego, la escala de clasificación, un conjunto de afirmaciones dispuestas de manera de posibilitar el posicionamiento del alumno en ella. Y tercera, los anecdotarios. Un anecdotario no es que usted va a escribir todos los días. Un anecdotario normalmente en un aula es un libro que lleva el docente donde va a escribir los datos del estudiante, las acciones positivas y negativas que hizo el estudiante en la clase. No hizo nada del otro mundo, entonces el anecdotario va en blanco. Pero el estudiante que después de haber ido con 3, con 4 en matemática, de repente llegó al 8, bueno, eso es de anotarlo en el anecdotario. Es que no sucede todos los días que un estudiante. ¿Y qué pasó? Pues, ¿será que copió? ¿Será que ahora ya no fuma marihuana o qué? Hay que anotarlo, porque eso no es normal. Mire, el estudiante penqueó a otro en el recreo. Bueno, eso es tan negativo que hay que anotarlo. Este estudiante parece que no es tan cuerdo que digamos, porque no toleró una broma y comenzó a penquear al amigo, compañero. Entonces, el anecdotario es importante por eso, no solo para lo negativo. Hoy expulsé a este alumno. Sí, pero cuando le sacó 10, ¿por qué no aparece en el anecdotario? Póngalo. Este alumno hoy por primera vez sacó 10 en matemáticas. Póngalo. Es que no sucede todos los días, entonces escríbanlo. Vale. Sigamos con la observación. Cualquiera que sea la forma de evaluación, lo importante es que indique claramente al alumno los aspectos a los cuales será evaluado y al docente le permitan observar los aspectos que desea evaluar. Aquí son dos cosas. Al estudiante hay que decirle qué es lo que le voy a evaluar, cuáles son los aspectos. Por ejemplo, si estoy en matemática, mire, le voy a evaluar procedimiento. Así que deje constancia del proceso que usted siguió. Le voy a evaluar los resultados. La respuesta es correcta, sí o no. Le voy a evaluar su participación en el grupo. Si usted estuvo ahí solo de mirón, no le puedo poner 10 solo por eso. Y al docente, esos aspectos, él va a ir a observar los aspectos que desea evaluar. Yo como docente, ¿qué es lo que deseo evaluar? Bueno, deseo evaluar si el muchacho logró el objetivo de la clase y en qué nivel. Deseo evaluar si avanzó para lograr la competencia que requiere el currículo. Deseo evaluar si logró comprender el concepto matemático que está detrás de todo ese relajo que está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, la observación me debe permitir eso. Algunos cuidados con la técnica de observación. Primero, seleccionar los aspectos importantes a ser observados. No vamos a observar todos, solo los aspectos más importantes. Determinar momentos de registro formal para que no haya acumulación de informaciones. ¿En qué momento voy a ir yo a evaluar, a observar? Usar la observación en su función esencialmente formativa. Hacer de la observación un medio estimulante para la observación del alumno. Ser prudente. No llegar ahí amenazando. Va, muchachos, aquí vengo a evaluarlos. Pongan las pilas. Ah, ya los traumé. No, usted llegue, va, muchacho, ¿en qué puedo apoyarlo? Pero usted realmente no busca apoyarlo. Usted lo que quiere es observar para evaluar. Pero como no se lo dijo,
Ah, los muchachos, qué buena gente el profesor. Aquí viene, mire, a apoyarnos. Gracias, profesor. Y usted tranquilo observando. Evitar juicios subjetivos de naturaleza personal. Que mira, vos sos pasmado. Es demás, esto no lo vas a poder hacer. Eso es peligroso. Además, nos pueden demandar por decir eso. Mantener el diálogo entre observador, entre observado y observador. Hay que hablar, vea, mira, ¿y por qué está haciendo esto? Explícame. Ah, de veras. ¿Y por qué no lo haces de otra forma? ¿Y tu compañero qué dice? Diálogo. Para evaluar. Ejemplo de una tablita, ¿va? De cotejo. Dice, demuestra total entendimiento del método. En el resultado hay que escribir sí o no. Y además hay una columna que dice observaciones. En la observación podríamos poner, el método no lo tenía muy claro él, por eso hubo problemas. Es una buena observación. Usa estrategias, procedimientos efectivos y eficientes para resolver los ejercicios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si digo no, hay que poner ahí una observación. ¿Por qué no? Ah, es que no conoce muchos métodos. Ah, bueno. Y así. Esta casi se parece a una lista de cotejo, pero realmente no es una lista de cotejo, una de lo que le llaman checklist. Porque las listas de cotejo son más compactas. La lista de cotejo solo dice sí o no. En cambio, esta dice cuál es el resultado y qué observación va a hacer usted con respecto a ese resultado. Hay resultados que son tan obvios que no necesitan escribirle nada en observación, pero hay otros que sí. Vamos ahora con las pruebas prácticas. Las pruebas prácticas exigen que haya una observación sistemática. Los pasos sugeridos para diseñar una prueba práctica son definir la competencia que será evaluada. ¿Cuál es la competencia que voy a evaluar? ¿Y cuántas son? Pues son 6. ¿Y cuál va a evaluar? La 1. Va, entonces la 1. Seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia. Le voy a poner una tarea en la cual, si la hace bien, me está demostrando que esa competencia la tiene. Luego hay que diseñar la prueba. Y luego validar la prueba con un alumno. Bueno, ¿qué decir? Sí, horas. Y luego aplicar la prueba. Y ahí termina la famosa prueba práctica. Entonces esto con respecto a las pruebas prácticas. Sigamos. Pues vamos con la entrevista, pero antes de pasar a eso, quería saber si tiene algún comentario. Bueno, antes de continuar con la entrevista, quería mostrarles las preguntas de la tutoría, porque en esta materia sí hay preguntas. Pueden hacer la captura de pantalla. Vaya, miren. Permítanme. Bonito.
Veamos las preguntas, Sofía. Voy a ampliar esto para que pueda ver mejor. Son 3. Primera, según la UNESCO, ¿cuál es la función de la evaluación? Aquí están preguntando el para qué. Evaluar para qué. El MINER de El Salvador puede decir algo, pero aquí no le preguntan qué opina el MINER, qué opina el profesor de matemáticas. Están diciendo qué dice la UNESCO. ¿Para qué voy a evaluar? Vale. Número 2. ¿En qué consisten los instrumentos y técnicas de evaluación? Cuando dicen qué consisten, yo les sugiero que hable primero de cuál es la finalidad, por qué son necesarios los instrumentos de evaluación. Y después mencionar un par de ejemplos para no alargar mucho eso. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre técnica de análisis y solución de casos y la resolución de problemas? Bueno, se parecen, pero realmente son bien diferentes. El estudio de casos, que es como yo lo conozco, no se parece mucho a la resolución de problemas. Sí, da la idea de que son iguales, pero no son iguales. Entonces aquí le preguntan, ¿cuál es la diferencia? Usted, a lo largo de meses, ha visto, ya sabe en qué consiste la resolución de problemas, y hoy, en esta reunión, hemos visto en qué consiste el análisis de casos. Va, entonces aquí la tutoría le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Yo le doy un caso y le digo, analícelo. Es solución de caso. En cambio, en la resolución de problemas no le doy un caso, le doy un problema. Problema a resolver. ¿Se parece? Pero no es lo mismo. Vale. Terminemos entonces con la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Las preguntas, quiero ver. Mire, la primera pregunta es, ¿para qué debe servir la evaluación? Y eso no lo vamos a inventar. Me están preguntando qué dice la UNESCO, ¿para qué voy a evaluar? Número 2, ¿en qué consisten los instrumentos y técnicas de evaluación? Es decir, hablemos de las características y hablemos de un par de ejemplos. Y la tercera, pues ahí es de hacer la diferencia. Es que se parecen, pero no son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, se la pregunta. Bueno, sigamos. Terminemos esto entonces, que ya casi nos queda poco tiempo. A ver. La entrevista. La entrevista es una técnica que propicia la recolección de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Puede ser individual o en grupo. Es decir, la entrevista me da dos tipos de información, ¿verdad? Cuantitativos, puros números, y cualitativos. Ahí estoy entrevistando, por ejemplo, a un millonario. ¿En cuánto estima su riqueza? Un puro número. Y la cualitativa, le produce mucho estrés el atender tanto negocio. Eso es cualitativo. La gran ventaja de la entrevista es que ella permite la captación inmediata y permite profundizar en algunos aspectos. Si el entrevistado dice, por ejemplo, que yo en El Salvador me siento bien, de ver, digamos, en el caso de un extranjero, inmediatamente puede uno repreguntar, ¿verdad? ¿Por qué se siente bien? ¿Qué lo hace sentir bien? Explíqueme.
¿Por qué tiene que preguntar eso? Ah, porque viene de un país europeo donde la gente vive cómodamente y dice que se siente bien en un país con pobreza. Entonces, el instrumento que acompaña la técnica de la entrevista es el guión de preguntas. Para la recolección de datos cuantitativos, el guión de la entrevista es más cerrado. En la recolección de datos cualitativos, el guión puede tener una estructura básica. Es decir, el que entrevista ya lleva un guión. ¿Cuáles son las preguntas que va a hacer de los puntos principales? Yo cuando veo esto de la entrevista, me acuerdo de aquel señor Ramos, que incomodó tanto a Hugo Chávez que lo mandó a dejar al aeropuerto, que se vaya de Venezuela. Pero son casos muy particulares. Chávez, un fanático, y el otro también, no. Vamos ahora con los test y pruebas. Testear quiere decir verificar alguna cosa por medio de situaciones previamente organizadas llamadas test. Y hay dos tipos de test, los objetivos y los disertativos. Veamos qué es cada uno. Los test objetivos son aquellos planeados y organizados con ítems o preguntas para los cuales las respuestas pueden ser establecidas anteriormente y los puntos no son afectados por la opinión o el juicio de los examinadores. Y los test disertativos son aquellos que exigen respuestas para las cuales los alumnos deben utilizar diversas formas de pensar. Por ejemplo, establecer relaciones, resumir datos, analizar informaciones, sintetizar y filtrar. Es decir, que las pruebas, los test objetivos, yo puedo previamente ya tener la respuesta. Y el alumno va a escribir esa misma respuesta. En cambio, en las pruebas disertativas, pues ahí no hay una prueba, no hay una respuesta previa, porque son preguntas amplias, son preguntas abiertas, son preguntas que van más orientadas a conocer la apreciación, la valoración de la persona que realiza la prueba. Que el docente a la hora de calificar con la experiencia y la formación que tiene, tomando en cuenta los objetivos, va a decir, bueno, esta opinión es bien acertada o no muy acertada. Pero es difícil tener una respuesta previa a eso, porque cada persona es diferente. A pesar de los cuidados específicos de cada una de este tipo de preguntas, el desarrollo de una prueba es hecho con objetivos semejantes. ¿Cuáles son esos objetivos? Primero, análisis de lo que se desea evaluar, elección de los contenidos relevantes, selección de la pregunta más adecuada, elaboración de las preguntas, creación de la prueba, elaboración de los criterios de corrección y nota, análisis de los resultados con vista al perfeccionamiento de los desempeños de los alumnos y de la calidad de la pregunta. Son los criterios a la hora de hablar de test y pruebas. ¿Por qué tanto requisito? Ah, porque estamos hablando de algo de digital. Yo ya di la clase. Ahora necesito saber qué tanto aprendió el alumno. Eso me lo va a decir la evaluación. Ah, no aprendió nada. Tengo que hacer ajustes, tengo que hacer cambios. Aprendió mucho. Qué bien, ¿verdad? Hay que fortalecer eso. Ahora vamos con la última parte. Principales cuidados que se debe tener para elaborar los diferentes tipos de instrumentos. Pero antes de pasar a eso, quería saber si tiene algún comentario, alguna pregunta, Sofía. Como esta parte es extensa, por eso no la quise poner en la presentación, porque
necesariamente hay que leerla. ¿Verdad? Entonces voy a ir a revisar el documento para ver esta última parte. Bueno, veamos acá, lo vamos a ver directamente en el folleto porque es que todo es importante. Entonces, para no cargar mucho las diapositivas, decidí que mejor lo vamos a leer acá. Dice, a continuación se presenta una síntesis de los principales cuidados que se debe tener para elaborar los diferentes tipos de examen. Y comienzan hablando de el test de selección múltiple. Hay una pregunta y hay 3, 4, 5 opciones. Que una de las 5 opciones podría ser la respuesta correcta. Solo puede elegir una. Aquí vienen las recomendaciones, mire. La evaluación debe ayudar a la toma de decisiones. La evaluación debe cuidar el dominio de aprendizaje, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo pueden leer más despacio. Algunas consideraciones con respecto a la prueba de selección múltiple. La pregunta debe medir un aspecto importante del aprendizaje. El enunciado debe ser formulado de forma clara y directa. La pregunta no puede ser ambigua. En un examen eso es grave. ¿Es o no es? Así tienen que ser las preguntas de un examen. Y cuando el estudiante lea la pregunta, le debe quedar bien claro qué es lo que le está preguntando y no tener la más mínima duda. Si el estudiante en cada pregunta tiene dudas de que no sabe qué es lo que quiere el profesor, él, quiere decir que las preguntas fueron mal formuladas. Y ese ya no es problema del alumno, es problema del profesor. Se debe evitar alternativas con las opciones ninguna respuesta anterior. Toda la respuesta anterior. Eso que aparece en varios exámenes de opción múltiple es lo que se debe evitar. A veces no queda otra más que ocupar eso, pero en la medida de lo posible no hay que usarla porque da mala sensación al alumno. Las alternativas deben ser gramaticalmente coherentes con el enunciado y se debe evitar indicios que permitan al alumno adivinar cuál es la respuesta correcta. El enunciado de la pregunta no debe dar pistas al estudiante para saber cuál de todas es la respuesta correcta. El estudiante lee la pregunta, comprendió bien la pregunta, pero no encontró ninguna pista que le diga, mire, de las 5, esta es la correcta. No hay pistas. Y así, bueno, eso hablando de opción múltiple. Vamos ahora al otro caso. Correspondencia o asociación de columnas. Por ejemplo, lo de los paréntesis que se usaba antes, no sé si todavía se usa. Dar al alumno una orientación clara de cómo debe hacer la correspondencia. Si dice traslade la letra al paréntesis o señale con una flecha cuál es el complemento de esta afirmación. Esa indicación debe ser clarísima. Cuidar para que la lista de preguntas, así como también el contenido de una lista de respuestas, tenga un contenido homogéneo, usar más respuestas que preguntas. Es decir, si al lado izquierdo tengo 5 preguntas, al lado derecho me van a aparecer 6 respuestas o 7 respuestas. Lo que va a sobrar al final no son las preguntas, van a sobrar respuestas. Por supuesto, esas respuestas que van a sobrar son falsas, son equivocadas. Veamos el otro caso. Los ítems de falso, verdadero, correcto, equivocado. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar?
elaborar las afirmaciones de modo que ellas sean completamente correctas o incorrectas. No debe haber duda. Eso es como las hipótesis en un trabajo de investigación. La hipótesis siempre se asume que es verdadera. Después, la investigación va a decir si es verdadera realmente o es falsa. Pero de entrada se considera verdadera. Por ejemplo, una hipótesis sería, en un trabajo de investigación, la evaluación aplicada en el curso tal y tal no es coherente. Perdón, es coherente porque van en afirmativo, se quita el no. La evaluación aplicada en la asignatura tal, en el curso tal, es coherente o tiene coherencia. Estoy afirmando algo que después la investigación me va a decir si eso realmente es verdadero o es falso. Así deben ser las preguntas de falso o verdadero. ¿Afirma algo o niega algo? Y entonces el estudiante dice, esto es verdadero, esto es falso. Pero la pregunta le está afirmando algo. Puede ser equivocado, puede ser verdadero. Luego viene con los ítems de complementar. Cuando le dicen a usted, justifique su respuesta, por ejemplo. Formular la pregunta de manera que el alumno no tenga dudas sobre aquello que debe hacer. La pregunta es clave. Si la pregunta fue mal formulada, ya estuvo, ya se arruinó la evaluación. Colocar el espacio vacío siempre que sea posible al final de la frase que debe ser completada. Esto evitará que el alumno tenga que volver al inicio de la frase. Eso es cuando, digamos, deja un espacio vacío. Y hay más indicaciones. Ahora vamos con la respuesta corta. Formular las preguntas de manera que los alumnos sepan lo que se les pide. Si el alumno debe citar nombres, se debe especificar cuántos son. Bueno, luego vienen los ítems disertativos y ahí termina todo. Entonces, esto aparte sí me gustaría que mejor la lean cuando tengan tiempo. No quise meter todo en una diapositiva porque se satura mucho. Vale. Bueno, volvemos a las preguntas de la tutoría. 3 preguntas. Según la UNESCO, o según la UES, ni según yo, ni según usted, la UNESCO, ¿cuál es la función de la evaluación? El para qué. Que vamos a dedicar tiempo a evaluar y esa evaluación para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Según la UNESCO. Porque si hablamos de otra institución, pues cambia. Número 2. ¿En qué consisten los instrumentos y técnicas de evaluación? Yo aquí pienso que lo que queremos saber es cuáles son las características. No me están especificando, mire, este instrumento, sino todos los instrumentos y técnicas de evaluación. ¿En qué consisten? Ahí usted puede decir, bueno, instrumentos me dan a mí la información más o menos objetiva del nivel alcanzado en el aprendizaje de los estudiantes de tal y tal. Y la tercera, ¿cuál es la diferencia entre análisis y solución de casos y el método de resolución de problemas? En el método de resolución de problemas le damos un problema al estudiante cuya solución no es tan obvia para él. Comienza a discutir, comienza a reflexionar, a analizar, revisa los datos, relaciona datos, etcétera, etcétera. Al final logra descubrir cuál es la solución, aplica el método y ya. El de resolución de casos, le damos un caso bien concreto.
Y entonces le preguntamos, ¿qué dice usted de este caso? ¿La persona que aparece en este caso hizo lo correcto o no? ¿Qué haría usted si estuviera en lugar de esa persona? Son parecidos, pero no es lo mismo. Se supone que un estudio de caso ya es la aplicación de la teoría. Usted, después de haber escuchado la conferencia magistral de los principios, las leyes, los axiomas, ahora los va a aplicar a ese caso en particular. Y va a decir si lo que ahí se dio es correcto o cómo o qué haría usted en esa situación. Por eso es que se parecen, porque estamos hablando de problemitas. Vale. Entonces, si no tiene alguna pregunta, Sofía, yo estaría terminando esto porque gracias a Dios el material hoy era corto, pero valioso. Porque, bueno, yo por lo menos cuando voy a evaluar, sí, trato de que sea cuidadoso, sea muy bien hecho todo, porque se sabe, ¿verdad? De ahí dependen muchas cosas. Vale. Entonces, Sofía, yo estaría dando por terminada esta reunión. Le agradezco mucho que usted se conectó. Yo espero que estas ideas que le he presentado pues sean de utilidad en su trabajo y que contribuya a tener una buena formación profesional. Así que cerramos esto. Nos vemos en la próxima. Cuídese.